de información, llena de argumentos para tomar una postura, para que podamos pensar, meditar, para que podamos tomar una decisión. ¿En qué estás pensando? ¿Qué piensas hoy? Tal vez ya tienes una postura o tal vez apenas vas a definir esa postura. El día de hoy, en este magno evento que hemos podido preparar, tendremos diversas personalidades y también me voy a permitir mencionar a algunos varones que nos acompañan el día de hoy, ciudadanos que nos han honrado con su presencia. Entre ellos, me voy a permitir presentar a la pastora Miriam Arcos Roldán. ¿Se encuentra? Un aplauso, por favor. También voy a pedirles un aplauso para el diácono Juan de Dios Esther. ¿Pueden ponerse de pie? Hermano nos visita de la colonia Libertad. Con su familia ahí ha levantado obra. También tenemos al pastor Francisco Contreras de la iglesia La Vid. ¿Pueden ponerse de pie? También está entre nosotros el pastor Gabriel Palacios. Pastor, ¿puede ponerse de pie, por favor? Él está con nosotros de parte de la iglesia Puerta del Cielo. También tenemos entre nosotros al pastor Daniel Cervantes Orbacho. ¿Puede ponerse de pie? También tenemos entre nosotros al pastor de la iglesia Vida en Cristo de esta ciudad de Totonga, a nuestro hermano Jaime Méndez Domínguez. Un aplauso para el hermano. Otro pastor nos honra con su presencia, el hermano Juan Coto Golpe. ¿Puede ponerse de pie? Él nos visita de la iglesia de Tlapacoya. Y a continuación vamos a presentar a ciudadanos, a hombres y mujeres comprometidos con la educación y que han tomado una responsabilidad civil en esta nueva ola de ataques en contra de la familia. Voy a presentar a la ciudadana Celia Cristina Vázquez Cruz. Nos visita del Frente Nacional por la Familia de la ciudad de Jalapa. Un fuerte aplauso para ella. Y de la misma organización también tenemos al señor Marco Polo Herrera Lagunes. Un fuerte aplauso para él. Y no menos importante, claro está, y los voy a mencionar, y también con esto voy a invitarles a que pasen a tomar su lugar aquí delante de nosotros, a los ciudadanos argentinos, al señor Guillermo Said Ramadán. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Es uno de los conferencistas que hoy nos va a compartir mucha información muy valiosa. Me permito también compartirles que el hermano es fundador del grupo filosófico Sinusia. Él es investigador y conferencista sobre temas de liderazgo. Un fuerte aplauso para él. Y también vamos a llamar al señor ciudadano argentino Jonathan Carlos Ramos. Él es profesor de Historia en la Universidad Católica de Salta, Argentina, profesor de Filosofía y de Lenguaje de la Facultad de Artes y Ciencias, profesor de Ética y Economía, teólogo reformado y escritor de varios libros. Adelante, señor Jonathan Carlos Ramos.
Bien, pues este ha sido el protocolo de bienvenida y de reconocimiento a quienes se han dado un tiempo para estar con nosotros y poder compartir toda esta sabiduría que el creador de este universo les ha otorgado. Corrígeme si no se me pasa alguien. Correcto. Vamos a continuar entonces y me voy a permitir hacer una breve introducción a este tema. Somos diferentes personas de diferentes creencias, de diferentes ideologías también, por qué no decirlo, de diferentes maneras de pensar. Sin embargo, el tema que hoy nos ha convocado tiene demasiada relevancia. En este mundo tan errático, lleno de caos, donde las personas absorben, escuchan, ven y les hacen cambiar de opinión de diferente manera. Un día piensan de una manera y otro día de otra. Están fluctuantes en esta sociedad. Muchos han escuchado voces que se oponen a la vida, voces que se oponen a la familia. Sin embargo, hoy escucharemos argumentos de peso para saber qué es lo que está pasando en este mundo, en esta vida en la cual todavía estamos. Nuestros exponentes harán alusión a diferentes temas que tienen que ver con el título con el cual ellos están promocionando esta gira es ¿qué harán tus hijos en la posmodernidad? Voy a cederles la palabra para que ellos comiencen a compartir lo que ellos han traído con nosotros. ¿Sí? Adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad que mucha gente muy importante que está comprometida con Perote, con el municipio. La verdad que es importante que sigamos creando estos espacios para poder conversar de ciertos temas que son incómodos. Nosotros no venimos a tratar temas cómodos. En general estamos acostumbrados a que ustedes se pongan incómodos cuando están de ese lado, porque en realidad la realidad es incómoda. ¿Sí? Las cosas que suceden ahí afuera son incómodas para nosotros. No son cuestiones simples de tratar. Cada vez que nos topamos con alguien, esa persona nos da un desafío de poder interpelarla. Y esa persona nos da información respecto de un pensamiento quizá muy diferente al nuestro. Y tenemos que saber qué hacer con ello. Por eso estamos acá, para poder pensar las bases desde las cuales nosotros estamos hablando, nuestros discursos, y las otras personas, el otro, la otredad, ¿sí? Está pensando su propio discurso. Y podemos pensarnos o totalmente diferentes a ellos, o totalmente nos sentimos identificados con ellos. Por ejemplo, las personas que van a la misma congregación, uno se siente casi totalmente identificado con el otro, pero se siente totalmente diferente de alguien, por ejemplo, que predica un modelo LGBT. Y podríamos pensar si esto es así o no. Podríamos llegar a pensar realmente si con la otra persona con la que yo estoy manejando, me estoy interpelando, con la cual comparto la sociedad, me guste o no me guste. Porque a mí me gusta o no me gusta, yo tengo que compartir el hospital, tengo que compartir las escuelas, tengo que compartir mi sociedad. Son mis vecinos, van a comprar al mismo lugar. Y a partir de eso, de esa interacción obligatoria que nosotros tenemos con las otras personas, tenemos que pensar si esa persona es o totalmente diferente de mí, y en ese caso, lo totalmente otro es no solamente irreconciliable, sino que no se pierde todo tipo de comunicación. Yo no puedo entender al otro, y el otro no puede entenderme a mí. Eso, en principio, es un error. Pensar al otro como
como totalmente otro. Porque todos compartimos un núcleo común, una misma antropología y una misma dignidad. Y es a partir de ahí donde nosotros venimos a hablar. Desde la misma humanidad que compartimos todos. Pero también sería un error pensar que todos somos iguales, idénticos. Y pensarnos a todos como idénticos e iguales también tiene la problemática muy precisa de que estamos siempre segmentando nuestro grupo, es decir, buscando a aquellos que son iguales a mí. Y de alguna manera nosotros tenemos que entender que no somos ni totalmente iguales ni totalmente diferentes. Que somos análogos. Es una palabra interesante, la analogía. Jonathan alguna vez me enseñó, conversando con él en tantas noches filosóficas que tuvimos, me dijo algo muy interesante y que realmente de alguna manera cambió mi visión de ciertas cosas. Él me dijo, no se puede pensar si no es en modo analógico. ¿Qué significa la analogía? Que en parte el otro es igual y en parte es diferente. En parte somos iguales a aquellos a los cuales muchas veces nosotros decimos que odiamos, que no nos gustan como son, que no tenemos nada que ver con ellos. En parte tenemos cosas que son iguales. Por ejemplo, la dignidad humana. Por ejemplo, nuestra voluntad. Por ejemplo, la capacidad de elegir. Por ejemplo, la capacidad de pensar, nuestra inteligencia. Que algunos deciden desarrollarla más y otros deciden desarrollarla menos. Todavía en la gira no hablamos de este tema y me gustaría tocarlo porque me parece muy importante para que se entienda qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos o qué es lo que tenemos que fomentar en nuestros hijos, en nuestros jóvenes e incluso nosotros mismos como adultos. Todos los sectores tenemos que intentar de alguna manera construir una inteligencia la cual nosotros hoy carecemos y no incluye. Esa inteligencia se da en el poder reconocer la realidad tal cual es, como viene, con todas las dificultades que eso implica, y no querer imponer nuestra propia ideología a esa realidad para poder dominarla. En todo sentido. ¿Sí? Eso es lo que hace el progresismo. Y eso es lo que hace toda ideología en realidad. El progresismo es un tipo de ideología. ¿Qué hace el progresismo con respecto a la realidad? ¿Cómo se para el progresismo respecto a la realidad? Es muy interesante porque después de un autor alemán que se llama Immanuel Kant, que tiene algunos conceptos filosóficos interesantes, nosotros frente a la realidad nos paramos con ideas a priori. ¿Qué significa a priori? ¿Qué significa una idea? Que una idea sea a priori. En contra de una idea a posteriori. Bueno, a priori significa antes de. ¿Antes de qué? Antes de la experiencia de la realidad. Entonces, antes de que yo tenga la experiencia de esa realidad, yo voy a decidir cómo son las cosas. Y al decidir cómo son las cosas antes, luego, cuando voy a la realidad, trato de torcerla tanto que esa realidad me quede en mi modelo mental que yo decidí antes de ir a la realidad, a priori. ¿Me explico? Bueno, ya aprendieron Kant. Aprendieron básicamente Kant. Eso es algo básico de Kant. Eso es muy importante de entender. Eso es un esquema básico de una ideología. Pero, claro, antes de Immanuel Kant hubo una disputa muy importante que se tradujo en todo lo que es luego la modernidad
y lo que es hoy la posmodernidad. Vamos a explicar un poquito esto. La historia de la filosofía clásicamente se divide en antigüedad, época medieval, o medioevo, o la época oscura, le dicen donde no pasó nada, después viene la modernidad, después viene la posmodernidad. En la época clásica, griega, hay autores como Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, ¿sí? Muchos autores que quizás uno haya sentido nombrar. Ahí se desarrolló, digamos, hay un autor que dice: la historia de la filosofía es un pie de página de todo lo que pensó Platón y Aristóteles. Así. O sea que ellos dos pensaron casi todo lo que vino después, ¿no? Fue como un desarrollo completo del pensamiento de esos dos grandes filósofos de la historia. Pero nosotros nos vamos a centrar en una época que es el medioevo, la Edad Media. ¿Por qué se llama la Edad Media? ¿Y quién le puso Edad Media? Bueno, en la modernidad, después de un autor que se llama Descartes, esos autores pensaban que ellos eran los modernos, los que realmente podían pensar, la verdad. Y que se estaban peleando, esos modernos se estaban peleando justamente con la escolástica, con los autores escolásticos que son justamente los que estaban ahí, con la baja escolástica, los que se estaban cerrando la escolástica, pero esos autores son los del medioevo. Ellos decían: miren, los autores importantes son Aristóteles, Platón, etc. Y después hay una época oscura que queda en el medio entre Platón y Aristóteles y nosotros. Por eso se llama Edad Media, porque queda en el medio. Pero en realidad ahí no pasó nada. En esos 1000 años no pasó nada, nadie pensó nada, no hay nada relevante que decir. Eso era lo que proponía la modernidad de aquella vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se pensó a Dios. Entonces ellos hicieron teología. Solo teología. Entonces, filosóficamente nosotros no lo vamos a tener en cuenta y vamos a recuperar. Hay un hambre por recuperar a los griegos y hacerse ellos mismos griegos. Bueno, bien. Todo esto que es el Renacimiento, la Ilustración, ¿sí? Pero en particular, hay algo que sí sucedió en 1000 años de pensamiento. Claro que pasaron cosas ahí, y muchas cosas. Y una de las más importantes es, de alguna manera, una disputa que se dio entre dos autores. Uno que se llamaba Tomás de Aquino y otro que se llamaba Thomas Scott. Vamos a simplificar la cuestión para que se entienda cuál era la problemática. La problemática era entender si Dios tenía voluntad, teniendo voluntad y teniendo inteligencia, que son dos principios de operación, como lo tiene toda persona humana. Todos ustedes tienen voluntad, pueden decidir lo que van a hacer después de salir de la habitación. Claro, algunos vino sin voluntad propia aquí en la conferencia. Todos tenemos voluntad y todos tenemos inteligencia. Sabemos qué estamos haciendo aquí. Esos dos principios de operaciones son los que nos demuestran a nosotros que no solamente somos un cuerpo que camina y un cerebro que va diciendo no somos una máquina, que tenemos un alma. ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos un alma? ¿Cómo le podemos probar a alguien que nosotros tenemos un alma? Por nuestros principios de operación. ¿Sí? Nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Entonces, ahí estamos viendo el efecto de justamente la causa que es nuestra alma. Bien, teniendo en cuenta esto, podemos decir, ¿qué es más importante? ¿Nuestra voluntad o nuestra inteligencia? Sería interesante
cómo es que la contesta Duns Scotus? Y Duns Scotus dice que yo considero que lo más importante de los dos es la voluntad. Y es que esa voluntad de Dios es la que ha creado todo. Y no es que Dios no tiene inteligencia, pero entre las dos va a primar la voluntad de Dios. Entonces, cuando se pregunta ¿qué cosa es buena? ¿Lo que es en sí mismo bueno o lo que Dios quiere que sea bueno? ¿Dice? Lo que Dios quiere que sea bueno. Entonces, algo es bueno porque Dios lo quiere. ¿Sí? Es interesante. Pero luego Tomás de Aquino viene a plantear otra cosa. Dice, no, lo más importante, lo que va a primar entre los dos, es la inteligencia de Dios. Las dos cosas son importantes, pero la inteligencia es fundamental aquí. Entonces, para que algo sea bueno, tiene que ser querido o algo es querido porque es bueno. Esa sería la pregunta. De nuevo, algo es querido porque es bueno o es bueno porque es querido. ¿Quién dice que algo es querido porque es bueno? Levante la mano. ¿Quién dice algo es querido porque es bueno? 3 personas. Bien. ¿Y qué es bueno porque es querido? ¿Quién dice? Levanta la mano. Poquito. Bueno, lo que dice es que algo es bueno porque es querido, le está dando a la voluntad la primacía. Está siendo voluntarista. ¿Sí? Escotista. Pero si alguien dice que yo quiero algo porque eso es bueno, no es que yo lo estoy transformando en bueno, es que eso es bueno en sí mismo. Eso depende, ese sí mismo depende de la inteligencia de Dios. ¿Me explico? Y ahí está justamente el kit de la cuestión. Que hay cosas que son buenas en sí mismas. Por ejemplo, el orden natural. Y si el orden natural que ha puesto Dios, esto estamos haciendo filosofía y teología de la Edad Media. Porque este orden natural que nos dio Dios, nosotros podemos pensar en que tenemos un derecho natural a ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos que hay un orden natural, podemos reconocer un derecho natural a, por ejemplo, una vez que me ha sido otorgada la vida, seguir viviendo. ¿Existe ese derecho natural? Claramente. ¿Por qué? Porque tenemos un orden natural que se da en la inteligencia de Dios. ¿Ven cómo todo va haciendo una cosa nos lleva a la otra? Y eso se llama ius naturalismo. El ius naturalismo es la postura jurídica de que hay ciertas cosas, hay ciertas normas jurídicas que no están disponibles para que nosotros podamos legislar en contra. Hay cosas que no están disponibles. Algunas cosas, no todas, pero algunas cosas, hay ciertos temas que nunca van a estar disponibles. Por ejemplo, la vida, el derecho a seguir viviendo. ¿Sí? Porque como dice Jonathan siempre, y dice Anita Dubusa y otros, la vida es el hecho y el derecho es a seguir viviendo. No tenemos derecho a la vida porque no somos un ente existente. No podemos tener derechos porque no existimos. Pero una vez que existimos, ya tenemos vida. Entonces, el derecho es a seguir viviendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y ahí vamos nosotros trabajando esto del ius naturalismo. ¿Por qué trabajamos el ius naturalismo? Porque también, por otro lado, existe lo que es el ius positivismo. ¿Qué significa ius positivismo? Positivismo viene del positivismo.
está puesto. ¿Y quién pone las leyes cuando son escritas? El hombre. El hombre. Estamos hablando de derecho, ¿sí? El hombre viene y pone la ley. Entonces hace una constitución, hace un código civil, hace un código penal, hace leyes de aborto, hace leyes de eutanasia, ¿o no? ¿Sí? Todo eso está puesto por alguien, por el hombre. ¿Y qué dice el libro positivismo? Todo está disponible para que yo pueda legislar. Y lo que vale, vale porque yo lo he puesto aquí. Está escrito. ¿Y qué sucede cuando nosotros somos libros positivistas? Bueno, sucede lo que ustedes se imaginarán que pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial. No era delito matar judíos, porque estaba escrito. Estaba escrito que podían matar judíos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pasó que luego se hicieron los juicios de Nuremberg. Y en los juicios de Nuremberg, los judíos positivistas no podían salir a condenar a la cúpula nazi y a todos los nazis. ¿Por qué no? Porque ellos entendían que ellos no habían hecho nada malo. ¿Y por qué no habían hecho nada malo? Porque estaban amparados bajo la ley escrita. Y si estaban amparados bajo la ley escrita, estaba bien, era válido, no había delito. ¿Y por qué nosotros sabemos que sí hay delito? Que no se puede meter en la cámara de gas 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente abogamos por el naturalismo, porque entendemos que hay un orden natural y hay cosas que no están disponibles en legislar. Porque tienen derecho a seguir viviendo. Exactamente, pero eso es de manera natural. ¿Se va entendiendo? Estos son los temas que Jonathan trabaja en el libro brillantemente. Estos son los temas que nosotros necesitamos comprender. Y ahora nos vamos a poner bien tomistas. ¿Por qué bien tomistas? Porque dijimos que la inteligencia va a primar sobre la voluntad. Nada puede ser querido por nosotros si antes previamente no es conocido. De nuevo, nada puede ser querido por nosotros si previamente no es conocido. Y si nosotros no conocemos de lo que estamos hablando, ¿cómo podemos querer el bien o el mal? Si nosotros no nos sentamos a pensar, no vamos a buscar autores y libros que nos digan, a reflexionar, que nos inviten a la reflexión, como hace acá Jonathan, que nos presenten autores, más de 20 autores directamente y más de 50 indirectamente tratados, o más, diría yo. Esas cosas son las que nosotros tenemos que pensar si estamos cultivándonos intelectualmente. Si es un desafío para nosotros o no es un desafío para nosotros. Yo no voy a hacer la pregunta que muchas veces hago de cuántos libros leyeron en el último año, porque no es cómoda la pregunta, pero se la pueden llevar acá, en el corazón. O de cuánto tiempo ustedes reflexionan sobre ciertos temas para de alguna manera tratar de llegar a algún argumento. O le preguntan a una persona que sabe más que nosotros del tema, como yo he hecho con Jonathan muchas veces, en todo lo que él sabe mucho más que yo, y que él ha hecho conmigo en algunos temas que yo sé un poco más que él, y yo además de todo esto soy contador, entonces por ahí me preguntan otras cosas. Entonces, cada uno tiene un tema específico del cual puede dar cuenta. Y eso sería bueno que nosotros empecemos a pensar en que podemos tener ciertos temas específicos en los cuales tenemos que ahondar y tenemos que, de alguna manera, ser más inteligentes, desarrollar nuestra inteligencia. Es crucial esto
para lo que hoy llaman una lucha contra ciertas ideologías. Y la lucha tiene que ser contra las ideologías, y eso tiene que quedar claro. No contra las personas que están en esa ideología y que no la entienden. Porque muchas veces nosotros nos ponemos en juzgadores del otro. Y en ese caso no es válido ponerse a juzgar, porque nosotros tenemos más miserias seguramente que el resto de las personas. No lo sabemos, no nos podemos comparar, porque interiormente cada uno sabe con lo que carga. Entonces, no me parece válido que nosotros estemos por ahí con un dedo acusador, diciendo, vos sos así. Ahora, yo leo un libro de Jonathan, y después leo un libro de Laje, y después leo un libro de cualquier libro que ustedes quieran leer. Y después voy y dije, porque ya me enteré de que era el progresismo, ya leía el Luce Coto acá, entonces vos sos así, vos sos voluntarista, vos sos así, esto, entonces vos no sabés nada. No es la idea tampoco. La idea es poder cultivarse para poder ser más humilde. Porque la sabiduría se va ganando así, vamos reconociendo todo lo que nos falta por saber. Yo creo que este es un llamado para que nosotros nos pongamos de alguna manera con un objetivo claro, una capacidad de mejorar nuestra inteligencia y que no le dejemos toda nuestra voluntad. No le dejemos toda nuestra voluntad. No seamos voluntaristas de hecho, de facto. No seamos voluntaristas de facto. Tratemos de profundizar en estos temas. Estos espacios sirven para esto, yo por eso los felicito porque estén acá. Porque sé que están interesados. Pero esta idea también la podemos diseminar en otros ámbitos. Y sé que acá hay muchos líderes que sí se preparan, que están para ello. Cristiano McRae, etc. Tenemos que hacer que esas personas profundicen. Y la filosofía es un medio idóneo. La buena filosofía es un medio idóneo. No las ideologías, las buenas filosofías. Acá Jonathan, en la primera página de su libro, nos da definiciones de ideología, de progresismo, perdón, y trabaja lo que es una ideología. Además de trabajar mucho en otras cosas. Es una buena introducción, de alguna manera, poder leerlo. Jonathan, a mí me da un placer enorme hacer la gira con él, porque cada noche que tenemos de conversación, cada viaje, en cada rincón, en cada exposición que da acá parado frente a todos ustedes, yo aprendo mucho. Aprendo mucho de él. Entonces, bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida y quiero que lo puedan disfrutar realmente, porque bueno, es un lujo tenerlo. Y bueno, yo les doy las gracias por haberme escuchado y espero que tengan ahora el placer y el honor de recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Para que despiertes. Sí, ¿no? Suave, ¿no? Sí. ¿Está lloviendo? Sí, hay una gotita, ¿verdad? Sí, ya empezó, pero Mover tantito. puedes hacerlo desde tu lugar, ¿no? Sí, bueno, hacemos así, atrás. Bueno, uno cuando hace una gira se va enterando de cosas que van pasando en distintos países y eso hace que tengamos una cierta ventaja los que hacemos giras que los que están leyendo solo Platón en su casa, ¿no? O Ionesco o Marionesco, ¿no? Pero así filósofos que nadie conoce. Los filósofos romanos nadie los conoce.
guionesco y marionesco, porque esto termina en esco, ¿no? Los filósofos romanos, ¿no? Y bueno, sinceramente, la capacidad que tiene el progresismo de reinventarse es extraordinaria. Podríamos decir que los progresistas tienen una imaginación a prueba de balas. Todo el tiempo se autosuperan en cuestiones cada vez más ridículas, ¿no? Bueno, si uno habla de progresismo, tiene que definir qué es el progresismo, porque parecería que nosotros tenemos muchos enemigos y que son sinónimos. A ver, nosotros ¿contra quién combatimos? Levanten la mano quienes sostienen que el enemigo es la nueva izquierda. Uno solo, dos. ¿Quiénes sostienen que el enemigo es el progresismo? ¿Qué otra cosa hay? ¿Quiénes sostienen que el enemigo es la posmodernidad? ¿Estás lleno de enemigos, vos, pastor? Las compraste todas. ¿Estás lleno de enemigos? No sigo preguntando. La ideología de Lo cierto es que progresismo, izquierda y posmodernidad son cosas muy diferentes. Y si hacemos un poco de filosofía, mientras que no caiga en el vaso, la gota, no estoy bien, está transpirando el techo. Progresismo y posmodernidad son cosas contrarias. Y si al final tengo tiempo, les explico. Pero yo les voy a hacer un análisis acerca de la educación. ¿Por qué tenemos que hablar de los niños y los adolescentes y lo que es la educación? La palabra educación viene de la palabra educere. Educare, educere. Ducere significa comer. Entonces, educar significa dar de comer. De hecho, la palabra alumno no viene de alumen, que significa el que no tiene luz. Esta etimología de alumno como aquel que no tiene luz es un invento de la Pilar Sordo. No sé si la conocen. ¿No? Es una psicóloga chilena que saca muchos libros. Bueno, y ella inventó esa idea de que alumno viene de a, que significa no, y lumen, que significa luz. Entonces alumno vendría a ser el que no tiene luz. Y eso es muy despectivo, decirle a Totó, vos no tenés luz, sos un oscuro. Entonces, no digas alumno. Te dicen, viste que los pedagogos siempre están a la moda, ahí no saben qué cambiar, qué palabra cambiar para hacer pensar que su episteme progresa. Entonces, como el episteme no progresa, entonces dicen, no diga alumno, profesor, diga estudiante nomás. Yo fui a rendir un concurso de filosofía y de educación en terciario, en Argentina. Y una pedagoga me dice, profesor, acá usted en el proyecto pone alumno y no se dice alumno. ¿Por qué? No, porque alumno significa el que no tiene luz. ¿Y de dónde sacan eso? Le digo, no, bebé, que así es en latín. ¿Y pero vos sabés latín? Le digo, no, me dice, vamos, yo sí sé latín. Y eso no significa alumno. Alumno viene de algo, que significa comer, de viene la palabra alimento. Alumno es el que se está alimentando. La palabra educación, alumno, estudiante, todo tiene que ver con alimentarse por dos razones. La primera razón es porque el niño está creciendo. Y así como la leche le hace crecer el cuerpo, la educación hace que su alma crezca. Y crezca en su inteligencia,
Una persona inteligente es más libre. No subestimen el valor de la educación, porque una persona que no está educada va a tener una vida mucho más difícil que una persona que está educada. Porque una persona educada sabe lo que es un microbio, sabe lo que es una bacteria, sabe cuáles son los métodos para cuidar su salud. Una persona educada entiende cómo comportarse en la sociedad, conoce las leyes. Una persona educada siempre va a vivir mejor que una persona que no está educada. Una persona que no está educada no conoce las leyes de la psicología, no tiene inteligencia emocional, reacciona de maneras más primitivas, tiene respuestas más primitivas ante la adversidad, y siempre la educación te hace más libre. Porque el que tiene más información tiene más capacidad y tiene más disponibilidad de datos para tomar una buena decisión. El que no está informado está determinado a hacer lo que acostumbra a hacer y tiene reacciones más primitivas. Bien, entonces no hay que subestimar el rol de leer un libro. Leer un libro te va a hacer una persona más libre, más elegante, más fina, más sutil, más interesante. Entonces vas creciendo como persona. Educarse es hacerse cada vez más humano, es decir, perfeccionar aquellas cualidades que el Creador nos ha dado en el nacimiento. Aristóteles diría actualizar nuestras potencias, es decir, aquellas propiedades de nuestra esencia humana que vienen con nosotros, actualizarlas significa perfeccionarlas. Actualizarlas. ¿Qué significa actualizarlas? Ponerlas en acto. Realizarlas. Me gusta esa palabra. Realizar. Significa hacerlas reales, ¿no? Realizar. Claro. La educación tiene que ver con eso, pero además porque tiene que ver con el compromiso del educando. Nosotros tenemos educador, que es el que enseña, y educando, que es el que aprende. Pero esa relación pedagógica tiene dos cualidades. Es libre, pero asimétrica. Libre, pero asimétrica. ¿Por qué libre? Porque si el educando, es decir, aquel que está siendo educado, no quiere ser educado, no va a ser educado. Si yo a ustedes les enseño, pero ustedes en vez de escucharme, están chateando con el WhatsApp, están viendo Facebook, viendo fotos en Instagram, o pensando en el Chavo del 8, estoy en México, siempre quise conocer el país de no van a aprender. No van a aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a aprender ustedes? Queriendo aprender. El que quiere aprender, puede aprender. Si ustedes no quieren aprender, no van a aprender. Entonces, yo puedo ser el mejor filósofo del mundo. Pero si vos no querés aprender, que yo sea el mejor filósofo del mundo no va a servir de nada. Vos no podés salir y decir, che, estuve con el mejor filósofo del mundo. ¿Y qué aprendiste? No, nada, pero estuve con él, le saqué una foto. Bueno, no, la sabiduría no se contagia. No es por roce, no es por homeostasis, no es por ósmosis. ¿Se entiende? Tiene que haber una voluntad de aprender para que el educando aprenda. Y esto es como el médico. Vos podés ir al mejor médico del mundo. El médico te va a prescribir la receta, el medicamento y la dieta o lo que vos tenés que hacer. Ahora, si vos no haces la dieta, si no tomas el medicamento, si no haces los ejercicios, ¿y de qué te sirve pagarle al mejor médico de todos? Entonces, ciertamente, el profesor hace lo que tiene que hacer, pero hay algo que le toca al alumno.
Pero hay un filósofo brasileño que se dedicó mucho a la pedagogía e inventó la categoría de la pedagogía de la liberación. ¿Cómo se llama? Pedagogía de la liberación. ¿Cómo se llama el filósofo? ¿Qué dijeron? ¡Ah! No, ya lo dije, yo no lo dije. Claro, no, yo sí la escuché. ¿Cómo se llama ese filósofo? El que inventó la pedagogía de la liberación en Brasil. Dígalo sin hablar. Pablo Freire, ¿sí? ¿Sí o no? Bien. No, Pablo Escobar, no. Eso. Otro tipo de pedagogía. Sí. La pedagogía armamentista. Y Pablo Freire desarrolla su tesis. La tesis consiste en que en realidad nadie enseña a nadie. Dice, en realidad es el fundamento de una pedagogía opresora decir que el profesor sabe y que el alumno no sabe. Entonces Freire dice, ¿y quién te dice que el alumno no sabe? ¿Por qué decís vos que vos sos el único que sabe si acá nadie tiene la verdad? La escuela es opresora cuando plantea que el profesor sabe y el alumno no sabe. ¿Se dan cuenta de dónde la Pilar Sordo va a sacar el concepto ese de alumno como que no tiene luz? ¿Y quién dice que no tiene luz? Entonces, el maestro y el alumno son pares, son iguales. Lo que hace el maestro es orientarlo al alumno, pero no es que le enseñe si el maestro no sabe más que el alumno. Cuando yo escuché a una profesora mía decir eso, le dije, bueno, entonces usted devuélvame la cuota de la matrícula de la universidad. Yo quiero que me enseñe alguien que sabe más que yo. Si yo sé igual que usted, ¿para qué vengo acá entonces? Yo vengo para que me enseñe lo que yo no sé. Es normal, es deseable y es bueno que en una sala de matemática sepa más de matemática el profesor que el alumno. Y en una sala de derecho sepa más el profesor de derecho que el alumno. Sería una vergüenza. Ahí está, mamá que viene para acá. El plato, ¿no? Sí, hicimos bien. Hicimos bien. Che, pastor, esta es la segunda, ¿no? Sí. Ya la tercera ya no hay casualidad, ya hay un mensaje. Es otro enemigo. Bueno. Claro. A ver, sería una estafa que uno de ustedes sepa más de filosofía que yo. Sería una estafa. Yo sería un estafador si uno de ustedes sabe más de filosofía que yo. Porque el filósofo, el especialista en filosofía soy yo. Entonces es normal que yo sepa más de filosofía y que él sepa más de economía, porque él es economista y yo soy filósofo. Es normal. Yo no me siento mal de que él sepa más de economía que yo. Y él no se siente mal de reconocer que yo sé más de filosofía. No nos pone mal. Pero a Freire le molesta decir que hay uno que quiere saber. Mejor apagarlo y ¿Qué pasó? ¿Se escucha? No, no se escucha. Esta es la tercera, ¿eh? Hay alguien que está amenazando. Pero igual si me escuchan, no se preocupen. No aprovechen para irse, no lo vamos a arrestar. Y lo apaguemos y lo prendamos. A ver. Sí, bueno.